Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos cantando el himno número 221. Las obras del Maestro, podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. La eternidad del Cristo, amado del Señor, la da con su presencia, ternura al corazón. Es Dios, el Padre Madre, que el hombre expresa hoy. La ciencia lo revela, bendito en perfección. Hymn 221. Leeré de la Biblia. En aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos. Dejen entrar a los fieles. Te guardarás en perfecta fe a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante, y Él echa al polvo. Los pobres y los oprimidos la pisotean,
y los necesitan camino sobre ella. Sin embargo, para los que son justos el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestros corazones es glorificar tu nombre. En la mañana te busco de todo corazón. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente y supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy, alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 15. El fuego nos revela del oro su fulgor, y la verdad es la que muestra al hombre su valor. Y como en un espejo, imagen clara veis, así el Señor sus hijos ve, radiantes en la luz. Jesús nuestro Maestro también al hombre vio brillar. Perfecto eres en resplandor, a imagen del Señor. Hymn number 15.
Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico de Nueva York, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en este mismo edificio. Es un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Es un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés, tenemos los servicios del domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios del domingo. Les invitamos a que escuchen el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana por Radio Wado 1280 AM los sábados a las 9 de la mañana. Leeré ahora del manual de la Iglesia. Una regla para móviles y actos. Ni la animadversión, ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles y actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al amor. El cristiano científico refleja la dulce amenidad del amor, reprendiendo el pecado, expresando verdadera confraternidad, siendo caritativo y perdonando. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar a diario para que se les libre de todo mal, de que profeticen, juzguen, condenen, aconsejen, influyan o se les influya erróneamente. La Biblia y el texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, junto con la palabra de nuestro libro de texto, corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, y constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas, y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema de hoy es el Cristo Jesús. Leeré el texto áureo que es de Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La lectura alternada es de Gálatas y de Romanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora leeré de la Biblia. Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Marcos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Leeré ahora del libro de la ciencia y salud. Juan el Bautista profetizó la venida de Jesús Inmaculado. Y en aquellos días, Juan vio la idea espiritual como el Mesías, quien bautizaría con el Espíritu Santo la ciencia divina. Bautismo, purificación por el Espíritu, sumersión en el Espíritu. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó los así llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones naturales del poder divino. Demostraciones que no fueron comprendidas. El origen espiritual de Jesús y demostración del Espíritu Divino lo dotaron abundantemente y le dieron derecho de filiación en la ciencia. Él era el hijo de una virgen. El término Cristo Jesús o Jesús el Cristo, para dar la completa y correcta traducción del griego, puede ser interpretado como Jesús el ungido, Jesús el coronado por Dios, o el hombre divinamente regio, como se dice de él en el primer capítulo de Hebreos, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La historia de Jesús muestra que Él fue más espiritual que todas las demás personalidades terrenales. Revestido en parte de una figura humana, o sea, según parecía a la vista mortal. Habiendo sido concebido por una madre humana, Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne, entre la verdad y el error. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de la salvación para todos los que aceptaran su palabra. De él los mortales pueden aprender cómo escapar del mal. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con Dios, y para reconocer la filiación divina. Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Marcos, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. El primer artículo de fe de nuestro Maestro planteó a sus alumnos fue el de sanar, y él comprobó su fe por sus obras. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus defectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. El cristianismo, como lo enseñó Jesús, no era un credo ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre del Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. Hablando de los hijos de Dios, no de los hijos de los hombres, Jesús dijo: el reino de Dios dentro de vosotros está. O sea, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre, a imagen de Dios, no ha caído y es eterno. Jesús contemplaba en la ciencia del hombre perfecto, que a él se le hacía aparente, donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. En este hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo. A medida que los mortales alcancen mediante el conocimiento de la ciencia cristiana un sentido más elevado, buscarán el aprender no de la materia, sino del principio divino. Dios, cómo demostrar el Cristo, la verdad, como el poder sanador y salvador. Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gálatas. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo,
y su Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor. El principio divino de las enseñanzas de Jesús y este sentido más acertado del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. El Cristo, como la idea espiritual o verdadera de Dios, viene ahora como antaño, predicando el evangelio de los pobres, sanando a los enfermos y echando fuera los males. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falta de individualidad. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo de la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida, que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. Es la disposición de llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo. Torna el pensamiento receptivo a la idea avanzada, la alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer. Esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación del sentido y del yo es una prueba del progreso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? El Cristo expresa la naturaleza espiritual, eterna de Dios. El nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada, ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la encarnación. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden aprovechar a Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama: a todos los sedientos, venid a las aguas. Millones de mentes sin prejuicios, simples buscadores de la verdad, fatigados peregrinos, sedientos en el desierto,
Aguardan expectantes descanso y refrigerio. Dales un vaso de agua fría en el nombre de Cristo y jamás temas las consecuencias. Aquellos que estén preparados para la bendición que impartes, darán las gracias. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa del Cristo, alimentando a los hambrientos y dando agua vida a los sedientos. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana. Pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días, a través de todas las generaciones. Tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. Juan, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado y la enfermedad y la muerte. Jesús restableció a Lázaro mediante la comprensión de que Lázaro nunca había muerto, no mediante la admisión de que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño, la ilusión de la muerte, esto comprobó que el Cristo podía mejorar un sentido falso. ¿Quién se atreve a dudar de esta prueba consumada del poder y la voluntad de la mente divina de mantener al hombre para siempre intacto en su estado perfecto y de gobernar toda acción del hombre? Sintamos la energía divina del Espíritu, que nos lleva a la renovación de vida y no reconoce ningún poder mortal ni material como capaz de destruir. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Tal es la ciencia verdadera del ser. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre es, no será, perfecto e inmortal. Tenemos que mantener para siempre la conciencia de la existencia y tarde o temprano, por medio del Cristo y de la conciencia humana, tenemos que dominar el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se volverá más aparente a medida que las creencias materiales sean abandonadas y las realidades inmortales del ser admitidas. Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros y para siempre, el Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Corintios, gracias a Dios por su don inefable. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre. Por eso le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacerla de ellos, para no hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Es posible, sí, es el deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir, en cierto grado, el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, el Cristo único, el Espíritu Santo, oh Consolador divino, y al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y solamente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. Cantemos el himno número 131. Yo soy la vida, la verdad. Jesús nos declaró. En mi camino habréis de andar y llegaréis a Dios. Hymn 131.
Leeré la declaración científica del ser de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Leeré el pasaje correlativo de las Escrituras según Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Ya que habéis oído sobre Jesús y habéis conocido la verdad que procede de Él, deshaceos de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejad que el Espíritu os renueve los pensamientos y las actitudes. Poneos la nueva naturaleza creada para el ser, la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Amén.